No hace mucho, el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, hizo una declaración en la que exigió una investigación internacional sobre los crímenes cometidos por Estados Unidos. Y lo interesante es que entre el exterminio de los indígenas y el asesinato de civiles en Irak, Afganistán y Siria, también se mencionó la Gran Depresión. La Gran Depresión es como se llama a la crisis económica mundial de los años 1929 a 1939. Esta crisis llevó al colapso de muchas economías del mundo y generó numerosos problemas sociales. Estos problemas contribuyeron a la llegada al poder de Hitler en Alemania, por lo que muchos investigadores consideran la Gran Depresión como una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, en Occidente y en parte en nuestro país, está extendido el punto de vista de que la Gran Depresión fue causada exclusivamente por problemas económicos, es decir, por una crisis de sobreproducción. Y no se escucha mucho, por ejemplo, sobre la colusión en las bolsas de Londres y Nueva York. Bueno, veamos esto. Se considera que la crisis económica fue consecuencia de la caída estrepitosa de los precios de las acciones en las bolsas de Estados Unidos en octubre de 1929. En realidad, el colapso bursátil, conocido como el colapso de Wall Street, fue provocado por otro acontecimiento. Un mes antes del desplome de las acciones estadounidenses, el 20 de septiembre de 1929, colapsó otra bolsa, la de Londres. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el mayor acreedor de la Unión, afectada por la crisis. El colapso de la Bolsa de Valores de Londres significó un default técnico en la deuda externa de Inglaterra. Después de eso, se produjo un efecto dominó. Después de la Bolsa de Londres, colapsó la de Nueva York. Después de eso, el gobierno estadounidense anunció la congelación temporal de sus pagos internos y externos. Esto llevó al colapso de las economías de aquellos países que habían invertido en Estados Unidos. Las circunstancias del colapso de la Bolsa de Londres fueron investigadas por la Oficina del Fiscal General de Inglaterra y Gales, después de lo cual se llevó a cabo un proceso judicial. El tribunal determinó que el colapso de las acciones en la Bolsa de Londres, y por lo tanto en la de Nueva York, fue consecuencia de acciones fraudulentas de varios corredores. Todos ellos fueron condenados a diferentes penas de prisión por fraude y falsificación de documentos, pero pronto quedaron en libertad y continuaron con éxito sus negocios. Así que las palabras sobre la crisis de sobreproducción, por decirlo suavemente, son superficiales y, para ser directo, simplemente se dicen para distraer y confundir. En realidad, incluso legalmente, se estableció el hecho de una colusión. Otra cosa es que no se trataba de una colusión de varios corredores, sino de una colusión internacional de toda una serie de banqueros angloamericanos. A favor de esta circunstancia, habla el hecho de que los corredores condenados estaban en contacto constante con la dirección del Banco de Inglaterra. Además, medio año antes de la crisis, el 25 de marzo de 1929, el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió oficialmente sobre la existencia de especulaciones fraudulentas, con acciones en las bolsas de Nueva York y Londres. En la declaración de la Reserva Federal se hablaba directamente de la amenaza de un colapso bursátil. Un detalle. Al anunciar esto, el regulador financiero no hizo nada para prevenir esta catástrofe. Pero volveremos a eso un poco más adelante. Ahora, veamos algunos otros hechos. En Estados Unidos, alrededor de 45 bancos quebraron por completo y los depositantes perdieron fondos por más de $40,000 millones, y eso equivale a unos $660,000 millones en precios actuales. En cuestión de meses, la clase media estadounidense desapareció por completo y en su lugar surgió un ejército de desempleados. El número de desempleados aumentó de 3 a 25 millones de la población activa. La situación de quienes lograron conservar su negocio o su empleo resultó ser apenas un poco mejor. Sus ingresos promedio cayeron un 60%. En general, el 50% de la población activa quedó por debajo del umbral de pobreza. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía elocuente de esos años. En el cartel está escrito: sé 3 oficios, hablo 3 idiomas, luché 3 años, tengo 3 hijos y no hago nada desde hace 3 meses. Todo lo que necesito es un trabajo. Y alguien escribía anuncios como este: vendo este coche por $100, necesito dinero en efectivo, lo perdí todo en la bolsa. A todo esto se sumó una fuerte sequía que azotó a Estados Unidos y provocó una hambruna masiva. En Virginia Occidental e Illinois, Kentucky y Pensilvania, durante este periodo hasta el 90% de la población pasaba hambre. La cantidad de personas que murieron de hambre no se ha revelado hasta ahora, pero las estadísticas frías muestran un colapso demográfico. Si en los relativamente prósperos años 1920 el crecimiento de la población de Estados Unidos fue del 16.2%,
En los años 1930 se desplomó a menos de la mitad, hasta el 7.3%. En este contexto, las estructuras federales no solo no tomaron ninguna medida para mitigar la depresión, sino que por el contrario, comenzaron a reprimir a quienes pedían al gobierno que desarrollara un programa para superar la crisis. El caso más escandaloso fue la represión contra los participantes de la Marcha del Hambre en Washington, en julio de 1932. Sus participantes, veteranos de la Primera Guerra Mundial, solo exigían resolver el problema del impago de los fondos que les correspondían, según los contratos con el ejército de Estados Unidos. Sus acciones se llevaban a cabo exclusivamente de forma pacífica y ellos mismos estaban desarmados. Sin embargo, Rusia lanzó tanques contra ellos, seguidos por unidades del ejército regular con máscaras antigás. Se usó un gas de origen desconocido contra los veteranos y hasta ahora no se ha revelado el número de víctimas. Desde el punto de vista de mantener el orden, esta acción y otras similares no tenían ningún sentido. El sentido era asustar a la sociedad en vísperas de la etapa más importante del robo de oro a la población. En abril de 1933, el presidente Franklin Roosevelt firmó un decreto sobre la confiscación efectiva del oro. La población y las organizaciones debían entregar el oro que tuvieran en lingotes y monedas. Formalmente, el gobierno se comprometió a pagar una recompensa por los metales preciosos entregados voluntariamente, a un precio de aproximadamente $21 por onza Troy. Teniendo en cuenta la rápida devaluación del dólar, este precio era casi 3 veces menor que el valor real de los lingotes de oro entregados. Al mismo tiempo, a una parte de la población simplemente se le confiscó el oro sin pagarles nada. Pero ¿por qué fue necesario un robo tan masivo y descarado? Se pueden destacar 2 objetivos. Ante todo, la Gran Depresión permitió eliminar a los competidores. Quebraron varios miles de bancos que poseían paquetes de acciones del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal. Otro objetivo era crear una reserva de oro para respaldar la nueva moneda mundial. En la década de los años 20, Estados Unidos, habiéndose convertido en el principal acreedor mundial, estuvo muy cerca de convertir el dólar en la moneda mundial. Solo quedaba un paso, y para ello era necesario respaldar la unidad de cuenta de la Reserva Federal con importantes reservas de oro. La extracción de oro en ese momento estaba en un nivel bajo. Por lo tanto, como el método más eficaz, se eligió robar a la propia población. En condiciones de crisis y empobrecimiento general de la población, las reservas de oro de la Reserva Federal se duplicaron. Al comienzo de la Gran Depresión, según datos oficiales, apenas superaba las 5.000 toneladas y al final alcanzó las 10.500 toneladas. En relación con todo esto, es interesante que el presidente de la Reserva Federal, Ben Shalom Bernanke, reconoció abiertamente la culpa de la Reserva Federal en 2002. En un discurso público en honor al 90 aniversario del economista Milton Friedman, él estuvo de acuerdo en que la Gran Depresión fue provocada por la Reserva Federal. Estas son sus palabras. Me gustaría decirle a Milton y a Ana algo sobre la Gran Depresión. Tienen razón, nosotros lo hicimos. Lo lamentamos mucho, pero gracias a ustedes ya no volveremos a hacerlo. Por supuesto, estas palabras fueron dichas de manera bastante ambigua, dando a entender que lo hicieron por desconocimiento, como si hubiera sido sin querer. Sin embargo, el hecho sigue siendo el hecho. Las palabras fueron pronunciadas. Esa fue su respuesta a la acusación del laureado con el premio Nobel, el economista Milton Friedman, quien junto con su coautora Anna Schwartz, en el libro Historia Monetaria de los Estados Unidos, acusó directamente a la Reserva Federal de la Gran Depresión. En particular, Friedman afirmaba que el sistema de la Reserva Federal fue creado para prevenir exactamente lo que en realidad sucedió. Fue creado para evitar una situación en la que hubiera que cerrar bancos, en la que hubiera una crisis bancaria. Y aún así, con el sistema de la Reserva Federal, tuviste la peor crisis bancaria en la historia de los Estados Unidos. No puedo recordar otro ejemplo de una medida gubernamental que haya llevado a resultados claramente opuestos a los esperados. Y este increíble colapso del sistema bancario, cuando cerca de 1/3 de los bancos quiebra de principio a fin, cuando millones de personas prácticamente pierden sus ahorros, en esta caída no había ninguna necesidad. En todo momento, la Reserva Federal tenía el poder y el conocimiento para detener esto. Y había personas en ese momento que constantemente los instaban a hacerlo. De una forma u otra, la llamada Gran Depresión terminó definitivamente con la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de posguerra, el desarrollo cíclico de la economía capitalista, crisis, depresión, recuperación, auge, continuó. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Hágame saber con un like y un comentario si vale la pena desarrollar este tema. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios de nuestro canal.